es que ustedes conozcan todos los requisitos que se deben tener en cuenta para considerar cuándo un agua se puede decir que es potable. En primer lugar, vamos a definir qué cosa es un agua potable. Esta definición que vamos a ver es una definición cualitativa, que con ella, bueno, aunque nos induce a qué cosa es un agua potable, realmente no es lo que nosotros tomamos en cuenta a la hora de definir el agua potable, que sí lo es la definición, el concepto cuantitativo, que es el que nos da la norma boliviana en este caso específico, y que vamos a aprender en el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué se define como agua potable. Dice que el agua potable es aquella que está apta para ser bebida por el hombre sin ocasionarle trastorno fisiológico a su organismo. O sea, ese es el agua que cuando nosotros la bebemos saciamos la sed, pero automáticamente no nos hace nada a nuestro organismo. Cuando nosotros bebemos un agua y nos dan deseo de vomitar o nos da diarrea, pues lógicamente esa no es un agua potable. Esta agua, pueden cerrar los micrófonos. Esta agua deberá ser inodora, o sea que cuando nosotros la olemos no debe tener olor, debe ser incolora, no debe tener color, insípida, que cuando nosotros la bebamos no tenga sabor, y además debe ser cristalina, que cuando la miremos en un vaso de vidrio a trasluz podamos ver el otro lado del vaso. Debe tener un cierto contenido de sales y de gases disueltos, como el oxígeno y el anhídrido carbónico. Además debe ser ligeramente alcalina. Su pH debe estar entre 6,5 y 8,5, preferiblemente que sea 7. Y no podrá contener gérmenes patógenos. Cuando estamos hablando de estos gérmenes patógenos nos estamos refiriendo a los gérmenes que expulsan los cuerpos de sangre caliente, como los cuerpos del ser humano, que son los Escherichia coli, y los coliformes fecales, que son los que desatan las enfermedades de origen hídrico que ya les he mencionado. Vamos a ver qué cosa lo relativo con las impurezas del agua según su origen. Dice, las impurezas que posee el agua son adquiridas antes del proceso de captación y dependen generalmente de las capas que han tenido que atravesar. O sea, el grado de impureza o contaminación que pueda tener un agua va a depender precisamente del trayecto que haya recorrido antes de ser captada. Mientras mayor trayectoria tenga de escurrimiento, pues lógicamente más probabilidades tiene de que se contamine y contenga impureza esta agua. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle, no les he puesto el agua de los océanos porque ya la descartamos. Les he puesto el agua de lluvia para que vean que es el agua más pura de las que nosotros podemos captar. Y aquí están mencionadas algunas de las impurezas que pueden contener estas aguas. Por ejemplo, fíjense ustedes, el agua de lluvia, ¿qué impurezas tiene? Bueno, si nosotros prácticamente captáramos directamente del tejado el agua de lluvia hacia un tanque, las impurezas que tendrían serían mínimas. Por ejemplo, las partículas de polvo que haya adquirido al caer en forma de gota. No se olviden que el agua es el solvente universal por excelencia y que adquiere todo lo que encuentra a su paso. Podría tener sales que podrían estar podrían estar en el medio ambiente o también en los tejados donde cae la arenilla, que ya es de los tejados, oxígeno, que eso es favorable, anhídrido carbónico, que vimos que también es favorable dentro del concepto de agua potable, nitrógenos y cloruro. Ahora miren ustedes el agua superficial. El agua superficial puede contener arenas, limos, protozoos, materia orgánica en general,
lodos, arcillas, algas, bacterias, amoníaco, nitritos, nitratos, ácido sulfídrico, metano y color. O sea que el agua superficial es de las aguas más contaminadas que nosotros podemos encontrar en el medio como tal. Es por eso que es prácticamente obligatorio que una vez que nosotros captemos agua de una fuente superficial, pues esa agua tengamos que someterla a un tratamiento en una planta potabilizadora de agua. Es muy difícil hoy en día encontrar una fuente superficial que no requiera de un tratamiento en una planta. Ahora, sin embargo, el agua subterránea, a pesar de que aquí aparecen muchos contaminantes, que no son todos como tal, si ustedes se fijan y son curiosos y compran un agua a la cabaña, el agua de la cabaña se jacta de que es un agua de calidad porque tiene muchas sales minerales. Entonces, el agua subterránea efectivamente tiene bicarbonatos, sulfatos, nitritos, nitratos, sodio, magnesio, carbonato, cloruro, calcio, manganeso, potasio y además coloides de hierro y coloides de aluminio. A excepción del manganeso en exceso, a excepción de los coloides de hierro y aluminio, el resto son elementos que lógicamente están contemplados dentro de las normas y que son beneficiosos para el organismo. No es lo mismo, por ejemplo, el calcio que el amoníaco. O sea, no es lo mismo materia orgánica que sodio. Entonces, como podemos ver acá, los elementos más negativos que puede tener el agua subterránea son el manganeso, son el coloides de hierro y coloides de aluminio. El resto son sales minerales que el organismo necesita. Entonces, como se puede ver, el agua subterránea tiene muchos elementos que no tiene la superficial y que favorecen el organismo. Por ende, siempre el agua subterránea es de mejor calidad que el agua superficial. Si tomamos en cuenta en cuanto a la calidad, podemos decir que el agua de lluvia es la de mejor calidad, seguida del agua subterránea, y que la de más deficiente calidad es el agua superficial. Generalmente las fuentes superficiales son las que con la que mayor frecuencia nosotros podemos contar. Ahora bien, el agua de lluvia nosotros la descartamos ya desde la clase anterior porque no nos puede proporcionar durante el periodo de un año las cantidades que nosotros necesitamos. Por ende, nosotros nos quedamos con estas dos calidades de agua, o sea, con estas dos fuentes, superficial y subterránea, y que siempre que sea posible y exista en la zona, lo ideal es una fuente subterránea. ¿Por qué? Porque aun cuando requiera tratamiento, el tratamiento va a ser mucho más económico que el que se requiere en una planta para un agua superficial. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver en el punto 3 la calidad del agua en relación con su uso. Y aquí, ¿qué podemos decir? Que no todo el uso que se le da al agua demanda de la misma calidad, sino que la calidad del agua varía en función del uso que nosotros le vayamos a dar. Y muestra de ello es lo que se presenta en esta tabla. Por ejemplo, para el consumo humano, la exigencia de calidad que nosotros tenemos que hacer cumplir es que sea obligatoriamente un agua potable. Ya vamos a ver que cumpla con la definición cualitativa y con los 28 parámetros que nos establece la norma que vamos a ver posteriormente. Ahora, para el caso de las lavanderías y las textilerías, nosotros necesitamos un agua suave o blanda. ¿Qué significa un agua suave o blanda? Es un agua libre de sales minerales. Es un agua libre de sales minerales. ¿Qué agua normalmente no es blanda o suave, sino que generalmente es un agua dura o de mayor dureza? El agua subterránea. ¿Por qué? Porque como vimos, tiene una cantidad de sales minerales grande
Entonces, ¿cómo usted diferencia un agua suave o blanda de un agua dura? Cuando usted va a hacer jabonadura, a lavarse las manos, si usted se lava las manos con un agua dura, usted va a ver que cuesta que haga jabonadura ese jabón. Y después le queda como una baba en la mano y cuesta quitar la jabonadura que logró hacer con esa agua dura. Otro elemento que te indica que el agua dura, por ejemplo, cuando nos lavamos el cabello con un agua dura, el cabello queda, y creo que la palabra que ustedes me podrían entender que utilizan acá, el cabello queda apelmazado. O sea, queda el cabello apelmazado, apegostado, duro. Entonces, cuando usted se lava con un agua blanda, usted el cabello le queda suave, le queda lacio, le queda, cuando seca está bien separado, etcétera. De ahí este problema que de las aguas duras fue lo que dio lugar a la presencia de los suavizantes, o sea, no solo del champú, sino de echarse el suavizante para que el cabello le quede suelto y le quede blanco. El problema de las aguas duras en las lavanderías y las textilerías es que cuando usted lava la ropa con, por ejemplo, el algodón, con agua dura, utiliza más detergente para poder lavar y utiliza más agua para poder eliminar el detergente. Pero no solo eso, sino que el agua dura agrede la fibra del algodón y el color. Por eso es que usted ve que cuando usted se compra una prenda cara, generalmente usted no decide lavarla en su casa, sino llevarla a una lavandería. ¿Por qué? Porque ellos le hacen un lavado con agua suave y lógicamente no le daña ni el color ni la textura. Entonces, eso es importante que ustedes conozcan. Si usted se quisiera lavar con el agua de una fuente su cabeza para que vea que es la mejor agua, cuando llueva, sobre todo las mujeres, cuando llueven en muchos lugares, lo que hacen es que ponen un balde y entonces ahí recogen el agua de lluvia y con esa agua, cuando usted se lava la cabeza, usted se va a dar cuenta que su pelo le queda, primero que hace una jabonadura tremenda y que su pelo le queda muy suave. ¿Por qué? Porque es un agua blanda, es un agua totalmente desmineralizada porque es producto, esa agua es producto de una destilación. ¿Está claro? El proceso de evaporación y transformación de agua en las nubes, eso se conoce como un proceso de destilación. En las fábricas de hielo, el agua que se requiere, por ende, ¿qué les quiero decir esto? Que, por ejemplo, el agua que nosotros entregamos en la red para la población, el agua que nosotros entregamos en la red para el consumo humano, no es un agua suave o blanda. Fíjense ustedes que el concepto dice que debe tener cierto contenido de sales minerales y gases disueltos, sobre todo las sales minerales. Entonces, el agua potable no se acomoda para el uso de una lavandería. ¿Está claro? Pero sin embargo, para el consumo del hombre sí. En el caso de la fábrica de hielo, el agua tiene que estar libre de gases disueltos. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos un agua que tenga gases disueltos, cuando se forma el bloque de hielo, pues son esos bloques que usted ve que cuando lo parte quedan en la parte central, muchas veces tiene huecos. O sea, huecos que no está cubierto por el hielo y es porque ese hueco o ese espacio estaba cubierto por los gases. El agua potable tampoco se ajusta a una fábrica de hielo porque fíjense ustedes que dice que debe tener cierto contenido de gases disueltos. En el caso de la fábrica de papel, el agua que se utiliza para fabricar el papel tiene que ser un agua libre de color y de grasa. Si queremos alcanzar una hoja de un cuaderno bien blanca, no puede tener color. Y cuando tiene grasa el agua con que se hace el papel, son esas hojas que usted trata de escribir con el bolígrafo y no le marca, sino que resbala. Entonces, por eso es que tiene que ser un agua libre de color y de grasa.
En el caso de las plantas eléctricas modernas, el agua tiene que ser libre de mineral o desmineralizada. ¿Por qué? Porque el agua que se utiliza en las plantas eléctricas modernas son aguas para sistemas de enfriamiento, ¿está claro? De los generadores. Y entonces pasa lo mismo que en los radiadores de los carros. Con las altas temperaturas se forman las incrustaciones de las sales minerales en los conductos, obstruyendo. Y en el último caso, las fábricas de bebidas y licores, el agua también tiene que ser libre de minerales o desmineralizada. ¿Por qué? Porque cuando usted no, el agua con la que usted elabora cualquier bebida alcohólica o no alcohólica y utiliza un agua con sales minerales, con el tiempo se forma como un algodón en el interior de la botella. Por eso es que es importante que tiene que ser libre de sales minerales o desmineralizada. Como se puede ver, el agua potable no es el agua que nosotros garantizamos a entregar a la red, que necesitamos entregar a la red, es un agua potable. Sin embargo, esa agua no satisface las necesidades de agua, de calidad de agua que tienen, por ejemplo, estas industrias o estos otros usos. Por lo cual, eso significa que cada una de estas industrias, al agua que nosotros le entregamos a la red, le tienen que hacer un tratamiento adicional para obtener la calidad del agua que demanda el producto que ellos van a elaborar. Entonces, ¿quiénes se encargan de esos tratamientos en las industrias? Los ingenieros químicos. O sea, los ingenieros químicos son los que estudian las plantas de tratamiento para obtener el agua con la calidad que requiere cada una de estas industrias. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver en el punto 4, vamos a hablar acerca de la contaminación de las aguas y la necesidad de su tratamiento. Este punto yo siempre lo he colocado en mis clases. ¿Por qué? Porque realmente es el hombre quien contamina el agua. Y es el hombre después quien va a usar esa agua, ya sea para abastecer a la población, para la industria, para lo que sea. Entonces es importante que yo lo que trato de hacer con este punto es un llamado a la reflexión, a nosotros, a que cuidemos la calidad de la fuente, cuidemos la calidad del agua. ¿Por qué? Porque si nosotros contaminamos más la fuente, pues el proceso de potabilización se hace mucho más caro. Y entonces entramos en esa paradoja de que contaminamos más caro el tratamiento, más caro cuesta el servicio de distribución de agua. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué es la contaminación del agua? Y dice la respuesta: se entiende como contaminación del agua a cualquier cambio químico, físico o biológico en la calidad del agua, que se produce cuando se deposita alguna sustancia tóxica o material en dicho líquido. O sea, cuando nosotros vertemos el agua de un inodoro, proveniente de un inodoro, a una fuente, le estamos introduciendo ¿qué cosa? Le estamos introduciendo bacterias, le estamos introduciendo contaminantes al agua. Y lógicamente esa agua después para potabilizarla va a costar mucho más caro. ¿Qué trae como consecuencia la contaminación hídrica, la contaminación del agua? Que es una modificación, lo que trae consigo es una modificación generalmente provocada por el hombre, porque es el hombre quien vierte o malmaneja los residuos o las aguas residuales o los residuos líquidos, vertiéndolo en los cuerpos receptores, trayendo como consecuencia ¿qué cosa? La modificación de la calidad de ese cuerpo receptor, lo que la hace impropia o peligroso para el consumo humano. Imagínense que usted tome un agua que tenga coliforme, le puede dar cólera y se puede morir. El uso para la industria. Imagínense que usted elabore productos industriales con un agua contaminada. Para la agricultura,
O sea, si nosotros, por ejemplo, eso yo una vez me invitaron a Comarapa, cuando estaban construyendo la presa de Comarapa, porque ellos querían que yo revisara un proyecto, el proyecto de riego de la presa. Y estando, bueno, me invitó Manlio Roca, que era el que estaba al frente de la presa, estando en su casa, salimos al patio, ahí a sentar a conversarnos un rato, y poderosamente me llamó la atención que paraban los camiones con la zanahoria, con la lechuga, con todo eso, y las lavaban en el río que pasaba justo por detrás de la casa donde él estaba hospedado. Y entonces le digo yo a Manlio, pero ¿y ese río no es el río que aguas arriba está, vierten los líquidos del hospital? Me dijo, sí. Y entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que si yo lavo una verdura y esa verdura llega al hogar y no la desinfectan, cuando usted come esa verdura, entonces por eso que les da esas diarreas y esos malestares, esa infección estomacal. Entonces, si yo contamino un río y lógicamente yo lo utilizo ese río para regar, sobre todo productos agrícolas que no son, que no se cuecen, porque cuando uno cuece cualquier producto mata las bacterias, pero si no lo cuece, solo lo lava para comerlo y lo mal lava porque no le echa desinfectante, entonces usted puede adquirir esas enfermedades. Lo mismo para la pesca. O sea, si yo vierto agua residual contaminada, van a aparecer las bacterias, degradar esa contaminación que tiene el agua y le van a robar el oxígeno y los peces se van a morir porque no tienen la cantidad de oxígeno suficiente. Y además a las actividades recreativas. Imagínense que contaminen el río Piraí y que usted vaya a bañarse al río Piraí, donde tiene agua contaminada. Si toma un buche, puede tomar las bacterias o le puede afectar la piel o la vista, como tal, este tipo de bacterias. Así como para los animales y la vida natural de manera general. ¿Cuáles son las posibles fuentes de contaminación de las aguas? Bueno, una de ellas es la doméstica. Cuando nosotros largamos las aguas de un domicilio, las largamos directamente a un cuerpo receptor, lo estamos contaminando fundamentalmente con materia orgánica, pero además con gérmenes patógenos, o sea, coliformes y Escherichia coli. La otra fuente de contaminación son las industrias. Acá en Santa Cruz, ¿cuántas veces ustedes no ven en la televisión que se murieron los peces del río Piraí, que se murieron los peces del río Piraícito, de la Palizada? ¿Y por qué se mueren los peces? Porque las industrias largan sus aguas residuales a estos cuerpos receptores y lógicamente como están llenas de estas aguas residuales, llevan mucha materia orgánica, como les decía, aparecen las bacterias, les roban el oxígeno para poder degradar la materia orgánica al agua y los peces mueren. Para que ustedes tengan una idea, un pez para poder vivir necesita más de 5 miligramos por litro de oxígeno disuelto. Pero si la pececita está embarazada, necesita hasta 10 miligramos por litro de oxígeno disuelto. O sea que cuando yo contamino una fuente o un cuerpo receptor donde hay vida acuática, los peces, los primeros que se mueren son las pececitas embarazadas por la falta de oxígeno. En el caso, otro tipo de contaminación son precisamente las agrícolas. O sea, muchas veces nosotros echamos para aumentar la producción, para proteger los cultivos, echamos fertilizantes y esos fertilizantes van a parar con la lluvia o se infiltran y van a los acuíferos y los contaminan también. Entonces, otra fuente de contaminación es la agrícola y bueno, está justamente las embarcaciones que pueden provocar derrames, etcétera. ¿Cuántas veces no ocurre eso en los océanos? Que se hunde un barco o que se produce un derrame de un barco de petróleo, de combustible, de diésel, de gasolina, etcétera, y entonces contamina también el océano.
Bueno, vamos a ver un video donde nos habla un poquito de esto. ¿Está bien? Los dejo viendo el video. El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta. Sin embargo, su escasez y la contaminación provocan que millones de personas tengan un acceso deficiente a este bien tan necesario. El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, que puede verse afectada de muchas maneras. Con el vertido de desechos industriales, por culpa del aumento de las temperaturas, que provocan la alteración del agua al disminuir el oxígeno en su composición. O a causa de la deforestación, que origina la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea. De la misma manera, los pesticidas utilizados en los campos de cultivo agrícola se filtran por los canales subterráneos y llegan a las redes de consumo. Y también con el vertido accidental de petróleo. ¿Y cuáles son las principales consecuencias que esto provoca? En primer lugar, la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. También el ser humano se ve muy perjudicado a causa de la alteración en la cadena alimentaria y contrae enfermedades al beber o utilizar el agua contaminada. Por todo ello, debemos garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Bueno, ahí vieron una clara explicación, ilustrada además, de todo lo que yo le había explicado. Ahora bien, la contaminación indiscriminada que son sometidas las fuentes, sean superficiales, subterráneas, etcétera, de agua por el hombre en la actualidad, vistas anteriormente, han conducido al análisis obligatorio de la calidad del agua de la fuente con el propósito de seleccionar los tratamientos a los que será sometida antes de su entrega a la población, encareciendo cada día la prestación de estos servicios. O sea, hoy en día todas las fuentes deben tomarse una muestra y llevar el agua al laboratorio para obtener la calidad que tiene esa agua y que el laboratorio nos defina si es o no es potable. Generalmente ya hoy en día es difícil encontrar una fuente que sea potable. Entonces eso trae como consecuencia que se vean el hombre en la necesidad de diseñar plantas potabilizadoras, lo cual encarece lógicamente los servicios de distribución de agua a la población. Imagínense ustedes que acá en Santa Cruz se quejan de que son son caros los servicios de agua. Y eso que no necesitan plantas de tratamiento. Si el agua necesitara una planta de tratamiento, lógicamente que ese servicio sería mucho más caro que el que actualmente tienen las empresas que prestan estos servicios. Bueno, vamos a hablar acerca de las normas de calidad del agua. Dice, las normas de calidad del agua establecen los valores límites que pueden tomar determinados parámetros para que el agua sea considerada apta para el consumo humano. En Bolivia, las normas que regulan la calidad del agua potable son dos. Aquí les he puesto la carátula de las dos normas. Una es la norma boliviana NB 689, donde dice instalaciones de agua, diseño para sistemas de agua potable. Esta norma boliviana NB 689 da las recomendaciones para el diseño de los sistemas de distribución de agua. Se encarga de eso. Ahora, la otra norma boliviana es la norma boliviana NB 512, que me da los requisitos para considerar un agua como potable. Yo les recomiendo que estas dos normas ingresen con los nombres de norma boliviana NB 689 y norma boliviana NB 512 en internet y la bajen. ¿Por qué? Porque siempre que uno va a diseñar, uno tiene que tomar como referencia obligatoria las normas. ¿Está bien? Bueno, la realidad de la calidad que hay hoy en día en el mundo entero, no solo en Bolivia, quizás en Bolivia esté peor que esto que le estoy representando acá. Hoy en día se considera, según la Organización Mundial de la Salud,
que en los sectores urbanos hay un 55% del sector urbano que recibe un agua segura. ¿Qué quiere decir un agua segura? Un agua potable y desinfectada. Ahora, hay un 15% que recibe en los sectores urbanos un agua inadecuada, de inadecuada dosificación de cloro. O sea, que no le adicionan la cantidad de cloro o adicionan excesivo cloro. ¿Está claro? Hay un 15% en las ciudades que no recibe una adecuada dosificación de cloro. Y en las ciudades hay un 30% de la población que recibe agua sin clorar. Ahora esto se agudiza más aún en el sector rural. En el sector rural está establecido por la Organización Mundial de la Salud que solo un 2% consume agua segura. Imagínense ustedes eso, que hay un 4% que toma agua con inadecuada dosificación de cloro y un 94% que recibe un agua sin cloro y un agua no potable. Si sumamos o hacemos un promedio de los valores en el sector urbano, en el sector rural, el resultado será que en las zonas urbanas, que un 42% de la población toma agua segura, un 13% agua con inadecuada dosificación de cloro y un 45% de la población con un agua no potable y sin cloro. Fíjense ustedes que a nivel mundial es mayor la población que no tiene acceso a un agua potable que la que tiene acceso a un agua potable con calidad. O sea que es bastante crítico. Por eso yo les decía que esta materia ustedes deberían aprenderla para poderla entender. Y les digo algo, la hidráulica, la sanitaria les va a generar mucho trabajo en su vida profesional. Si usted ingresa a la página de SICOE, usted va a ver que hay un 70-80% de las licitaciones que se hacen en el país por el Estado son relacionadas con el agua. Bueno, en Bolivia las normas contemplan dos aspectos fundamentales. O sea, una primera norma que establece los límites aceptables de las fuentes de abastecimiento. O sea, esta primera norma, ¿qué es lo que me permite? A partir de una serie de 8 parámetros exactamente, poder yo clasificar las fuentes que tengo. Y en base a esa clasificación, lógicamente, poder yo, en primer lugar, decidir o definir si la fuente es aceptable y si es aceptable de las dos, si las dos fueran aceptables, por ejemplo, cuál es la de mejor calidad y con esa me voy a quedar, porque lógicamente me va a generar, aun cuando tenga que potabilizarla, un costo menor de la planta que una que tiene más mala calidad. Entonces, eso es lo que me establece la primera norma boliviana. Y la segunda norma que tiene Bolivia me da los requisitos de calidad para considerar un agua potable. Esta norma tiene 28 parámetros y es obligatoria. Una vez que ya yo defina con qué fuente me quedo, tengo que tomar otra muestra, llevarla al laboratorio y hacerle los requisitos de calidad de agua potable para saber si el agua es potable o no. Y de no serlo, entonces estoy obligado a construir una planta potabilizadora. Ahora vamos a ver las dos normas, las tablas que componen esta norma. La primera norma que yo les mencioné fueron los límites aceptables de la fuente de abastecimiento. Y esa norma me da esta tabla donde aquí podemos ver que hay 8 parámetros. Fíjense ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 parámetros. Esta norma me sirve para yo poder clasificar la fuente en buena, regular o deficiente. ¿Está claro? ¿Esto qué pasa?
que yo vamos a suponer que voy a diseñar el sistema de distribución de agua potable de la ciudad de Guarne, por ponerle un ejemplo. Y yo cuando voy a Guarne me encuentro que tengo agua subterránea, pero que tengo también un río del cual puedo sacar el agua, una fuente superficial. O sea, que tendría, vamos a poner un ejemplo, dos fuentes, una superficial y una subterránea. Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma con esta tabla? Usted va a ir a la fuente de superficial, al río, va a sacar una muestra, la va a llevar a UTALAB, por ponerle un ejemplo, al Laboratorio de Calidad del Agua de la universidad, que es un laboratorio certificado, y le va a decir, hágame estos 8 parámetros. El estudio de esta agua que le estoy trayendo de estos 8 parámetros. Va a hacer lo mismo tomando una muestra del acuífero y va a llevar y le va a decir, hágame estos 8 parámetros. Laboratorio de calidad del agua le va a decir el valor de DBO que tiene su agua, la cantidad de oxígeno disuelto, el pH, los cloruros, etc. Y entonces esos valores usted va a ver en qué rango cae. Por ejemplo, vamos a suponer que me dice que tiene una DBO de 10 miligramos por litro. Usted va a ingresar aquí. ¿Está entre 0,75 y 1,50? No. Es mayor porque son 10. ¿Entre 1,50 y 2,50? No. ¿Es mayor a 2,5? Sí. Entonces, por la cantidad de DBO que tiene su agua, ya aquí la voy a clasificar de deficiente. Le voy a poner una D. Oxígeno disuelto. Aquí quiero hacer una pausa. Fíjense ustedes que es obligatorio para cualquier tipo de calidad de agua que tenga la fuente, que siempre el oxígeno disuelto sea mayor a 4 miligramos por litro. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo el agua de una fuente y me diera un valor de oxígeno disuelto menor a 4, eso significa que es un agua residual, es un agua contaminada y que su potabilización no se justifica. ¿Está bien? Ahora, y así voy a hacerlo con el resto de los parámetros. Aquí les voy a poner un ejemplo para que entendamos cómo es que usamos esta tabla. Vamos a suponer que tenemos dos fuentes, que las dos son superficiales. Una es un río y otra es un lago o una laguna. ¿Está bien? Entonces, tengo en la población o en el área donde yo voy a diseñar mi sistema de distribución de agua, tengo dos fuentes, un río y tengo una laguna. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Para poder definir cuál de las dos fuentes, con cuál de las dos fuentes me voy a quedar, o sea, cuál de las dos es de mejor calidad y con esa me voy a quedar, lo que me dice la norma es haga estos 8 parámetros para cada fuente. O sea, vengo, tomo una muestra del río, tomo una muestra de la laguna y la llevo al laboratorio de calidad del agua, por ejemplo, a UTALAB de la universidad. Y le digo, sáqueme estos 8 parámetros, ¿está claro? El valor de estos 8 parámetros para el agua de esta fuente, que ya yo la enumeré como número 1, que es el río, y para el agua de esta fuente, que es la laguna. Entonces, los resultados del laboratorio me van a arrojar ¿qué cosa? Los valores de DBO, de oxígeno, pH y cada uno de estos 8 parámetros. Cuando yo vengo y comparo los valores en los rangos, eso me va a permitir, si la fuente es buena, ponerle B. Si la fuente es regular, le pongo R. Y si la fuente es deficiente, le pongo D. Entonces, cuando yo analicé los resultados, me quedó que esta fuente, el oxígeno, la DBO me cayó en regular. ¿Qué significa? Que estaba entre 1,5 y 2. Que el oxígeno disuelto es bueno porque es mayor a 4. Los dos tienen mayor a 4, son buenos. Pero fíjense ustedes que en el tercero me da deficiente aquí, deficiente, regular, deficiente, bueno y bueno. Estos son los resultados de los 8 parámetros. Cuando yo hago la suma, tengo ¿qué cosa? Bueno, 1, 2, 3 parámetros buenos.
Deficiente, regular, 1, 2 parámetros regular. Y deficiente, 1, 2, 3 parámetros deficientes. Ahora, cuando vengo aquí y hago la sumatoria igual, tengo 1, 2, 3, 4 parámetros buenos. Tengo 1, 2, 3 parámetros regulares y tengo 1 deficiente. Evidentemente, aquella que tiene mayor cantidad de parámetros buenos y regulares es mejor que la calidad de la otra. Esta tiene 4 buenos, esta tiene 3, esta tiene 2 regulares y esta tiene 3. Por ende, ¿qué significa eso? Que la fuente 2 es de mejor calidad que la fuente 1. Por ende, partiendo de que las dos son capaces de entregarme los volúmenes que me va a demandar la población, atendiendo a la calidad, me voy a quedar con la fuente 2. Ahora yo le pregunto, el hecho de que yo me haya quedado con la fuente 2 que tiene mejor calidad que la fuente 1, ¿esto me hace significar que la fuente es potable? No. Esto solo me permite a mí definir entre varias fuentes con cuál me voy a quedar. ¿Está claro? Y en este caso me he definido por la fuente 2. Ahora, para saber si esta agua es potable, tengo que volver a tomar una nueva muestra, llevarla al laboratorio de calidad del agua, por ejemplo, Utalab, y decirle, hágame estos 28 parámetros, que son los requisitos de calidad para considerar, un agua potable. ¿Está claro? Y entonces llego al laboratorio y le digo, por favor, me hace estos 28 parámetros. Y entonces esta tabla, con los resultados que obtengo de la calidad del agua para cada uno de estos parámetros, vengo y lo comparo con lo que me recomienda esta tabla, que es el valor aceptable. O sea, este es el límite máximo. ¿Qué significa eso? Que para que un agua sea considerada potable, la turbidez tiene que tener un valor menor o igual a 5. Si la turbidez fuera mayor a 5, por decirle 6, 5,1, 5,2, entonces ya este valor no cumple con el valor aceptable. Y de los 28, cuando al menos exista uno solo de los 28 que no cumpla con el valor aceptable, o sea, que el valor exceda el aceptable, ya por uno solo que no cumpla, el agua se considera que no es potable. Así de tajante es. Si de esos 28, uno solo de los 28 no cumple con el valor aceptable, ya el agua no es potable y tengo que hacer, ¿qué cosa? Una planta potabilizadora para poder meter ese parámetro dentro de su valor aceptable. Claro, aquí viene lo otro. No es lo mismo un agua que tiene 10 parámetros no aceptables a un agua que tiene un solo parámetro no aceptable. Mientras más parámetros no sean aceptables, más caro me va a salir el tratamiento, porque más dispositivos de tratamiento voy a tener que colocar. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Ahora, vamos a ver un poquito algunas cosas acá. UNT, ¿qué significa? Esos son unidades de turbidez. Unidades de turbidez. UCN, ¿qué significa? Unidades de color. ¿Está claro? El límite, 15 UCN. El olor tiene que ser inofensivo. Eso, cuando usted lleva la muestra, lo huele el que está haciendo el ensayo, y si no tiene olor, le pone inofensivo. Si tiene olor, es ofensivo el olor. El sabor, lo mismo. Es probando, no hay otra manera. Los sólidos totales, fíjense ustedes que pueden tener hasta 1000 miligramos por litro. Esto significa miligramos por litro. Este ADIN es adimensional, o sea que no tiene dimensiones. Y este NMP sobre 100 ml significa número más probable sobre 100 ml. Número más probable sobre 100 ml.
fíjense ustedes, perdón, que para que un agua sea potable, coliformes totales, 0. Escherichia coli, 0. No pueden tener, porque esos son los gérmenes patógenos que desatan las enfermedades de origen hídrico. ¿Está claro eso? Entonces, no sé, ahora cualquier duda que tengan, ustedes me dicen. Bueno, hasta aquí es lo que teníamos previsto para la clase. Entonces, ahora les voy a dar la oportunidad de que cualquier duda que tengan me la puedan consultar. Cualquier duda que tengan. ¿Alguien tiene duda? Hola. Joel. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿él puede poner su imagen de la última que mostró? Claro. Por favor. Esa. Sí, es correcto. ¿Qué pasaría si en vez de poner 1,50 tendría 1,49999? No se redondea, ¿no? Aquí es flujo, por ejemplo. Ajá. Algo muy cercano. Mientras sea menor o igual al valor a 1,50 es aceptable.